tardes. Iniciaremos ahora la unidad 7, ¿verdad? Que es metabolismo de la información genética. Y en esta ocasión vamos a tener también los compañeros del laboratorio clínico quien reciben estas dos unidades valorativas, ¿verdad? Como un proyecto de servicio social. Y vamos a tener como compañeros de manera separada. Esta unidad está dividida en 4 microclases, ¿verdad? Vamos a empezar con generalidades y luego diferentes procesos de transmisión de la información genética. Vamos a empezar con los ácidos nucleicos, ¿verdad? Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Meiser en 1869, ¿verdad? Luego en 1944, Oswald Avery, McLeod y otros investigadores, ¿verdad? Demostraron que el ADN era la molécula portadora de la información genética. Hay 2 ácidos nucleicos, ¿verdad? Que es el ADN, por sus siglas en inglés, ¿verdad? DNA, que ustedes lo han visto por ahí, y ADN en español, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ácido ARN, que es el ácido ribonucleico. Y esos dos tienen funciones de transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y también dirigir o dar las instrucciones para la síntesis de proteínas específicas que también pueden tener diferentes funciones como enzimáticas, etcétera. Entonces, los 2 tipos de ácidos nucleicos que tenemos, como mencionábamos anteriormente, es el ADN y el ARN. Aquí tenemos una figura, ¿verdad? Una representación gráfica del ADN y una representación gráfica del ARN. Posteriormente lo vamos a explicar. Y en este cuadro se resume el flujo de información genética en las células eucariotas. Tenemos 3 procesos, ¿verdad? Tenemos el ADN, que tenemos el proceso de replicación que se da de la célula madre a la célula hija para transmitir la información, lo que llamamos herencia. Luego, un proceso de transferencia de información desde el ADN, que no puede salir del núcleo, entonces necesita transcribirse en ARN, ese es el segundo proceso, la transcripción, y luego esta información en forma de ARN debe de traducirse a un idioma para la síntesis de proteínas, que es lo que llamamos traducción. Y esos son los 3 procesos de flujo de información genética que se lleva a cabo en las eucariotas y que vamos a describir en esta unidad. Así como las proteínas son nucleótidos, ¿verdad? Así como las proteínas son polímeros, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, ¿verdad? Este es un nucleósido y este es un nucleótido. Los nucleótidos son los componentes de los ácidos nucleicos, que también es un biopolímero al igual que una proteína. Y van a estar unidos entre sí, ¿verdad? Diferentes nucleótidos formando largas cadenas de ácidos nucleicos. Entonces, un nucleótido está compuesto de un nucleósido, ¿verdad? Que tiene unido, el nucleósido es este, que tiene unido, se transforma en un nucleótido al formar un enlace fosfodiéster con el grupo hidroxilo del carbono 5. En un nucleósido vamos a tener un azúcar, ¿verdad? Una pentosa, una aldopentosa específicamente y una base nitrogenada. Y un nucleótido vamos a tener la base nitrogenada enlazada al azúcar y un grupo fosfato en el carbono 5. Vean que la base nitrogenada, tanto en el nucleótido como en el nucleósido, están unidos en el carbono numérico del azúcar. Ahora, ¿cuáles son los componentes entonces? Vamos a tener el azúcar, dependiendo del ácido nucleico, así va a ser el azúcar que vamos a encontrar. Podemos tener 2 tipos de azúcar. Las 2 son aldopentosas, una ribosa que se va a encontrar en el ARN, por eso ácido ribonucleico, ¿verdad?
ARN, y la desoxirribosa que se encuentra en el ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la diferencia entre un azúcar y la otra? Observen el carbono 2. En el carbono 2, en la ribosa, tengo un grupo OH, y en la desoxirribosa, en lugar de un OH, tengo un hidrógeno. De ahí, desoxirribosa. Estas son las dos azúcares que vamos a encontrar en los ácidos nucleicos. La ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. ¿Ven la diferencia? Ok. Ahora, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que vamos a encontrar en los ácidos nucleicos? Todos los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Entonces, podemos encontrar dos tipos de bases nitrogenadas, las pirimidinas y las purinas. Si se les olvida el nombre grande va asociado a la estructura pequeña y el nombre pequeño va asociado a la estructura grande. Tenemos las pirimidinas, que son un anillo, ¿verdad?, que consta de 2 átomos de nitrógeno y 4 de carbono, y la purina, que son un sistema de anillos fusionados, pirimidil y midazol, que pueden ver acá. Vean que están numeradas. Estas numeraciones son estándar, no se pueden cambiar, es decir, que este siempre va a ser el átomo 1, este siempre va a ser el átomo 9, etcétera, etcétera. Luego lo explicamos más adelante con más detalle. Entonces vean que estas purinas y pirimidinas van a tener numeraciones específicas ya determinadas por la IUPAC, como les decía anteriormente, y observen que tenemos el uracilo. Dentro de las pirimidinas tenemos el uracilo, la timina y la citosina. Dentro de las purinas vamos a tener la adenina y la guanina. Entonces tenemos pirimidinas, purinas. Pirimidinas son las de la estructura pequeña y las purinas son anillos fusionados. Nombre pequeño, estructura grande. Es una manera de aprendernos eso, ¿verdad? Y tratar de no olvidarlo. Y vean que para reconocer las estructuras tienen las mismas. Vean estas dos, nada más que el uracilo y la timina tiene un CH3 acá. Aquí no hay. Y observen que la citosina solo tiene un grupo carbonilo. Vean acá, esta tiene un amino, la adenina, y este tiene un grupo carbonilo. Entonces son maneras que ustedes pueden asociarlas para que puedan reconocerlas. Bien, todas las bases en los nucleótidos, ¿verdad?, pueden participar con enlaces de hidrógeno. Esto porque cada base nitrogenada va a tener grupos funcionales que pueden servir ya sea como donantes, ¿verdad?, donadores de enlaces de hidrógenos, o como aceptores de puente de hidrógeno. Vean, estos enlaces de hidrógeno tienen influencia muy importante, consecuencias importantes en la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos que vamos a describir más adelante. Entonces recordemos, donador de enlace de hidrógeno, aceptor de enlace de hidrógeno. Si no recuerdan, vayan a repasar cuáles son las condiciones de formación de enlace de hidrógeno, ¿verdad? Cuáles son los donadores y cuáles son los aceptores. Si tienen dudas, bueno, con gusto les ayudamos. Entonces, hablemos de los nucleócidos. Nos decíamos que los nucleócidos están formados por ribosa, el azúcar, ¿verdad?, ribosa, en el ARN, por eso ácido ribonucleico de ribosa, y desoxirribosa en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Y una base nitrogenada, ¿verdad? Observen, aquí tenemos la ribosa y aquí tenemos la desoxirribosa. Quiere decir que todos estos que están aquí abajo van a ser nucleócidos que van a estar en el ADN. Y todos estos son nucleócidos que van a estar en el ARN. Tenemos claro. Vean que el nucleócido va a estar formado, por un azúcar y una base nitrogenada. El azúcar va a estar unida a la base nitrogenada por su carbono anomérico. Observen. Ya sea en las purinas va a estar el carbono anomérico unido al nitrógeno 9, ¿verdad?, de la purina. Y
con la pirimidina va a estar unido al nitrógeno 1. ¿Lo ven? Entonces, tenemos nucleósidos del ARN, nucleósidos del ADN. Ahora bien, los nucleótidos, que ya distinguimos entre nucleócido y nucleósido, los nucleótidos van a ser derivados fosforilados de un nucleósido. Entonces tenemos un nucleócido, ¿verdad? Solo vamos a tener la base y el azúcar. El nucleótido va a ser la base, el azúcar y un grupo fosfato. Y vamos a llamarlo monofosfato, nucleótido monofosfato. Si tenemos dos grupos fosfatos, vamos a llamar nucleótido difosfato. Si tenemos tres grupos fosfatos, le vamos a llamar nucleótido trifosfato. Observen que van a estar unidos los grupos fosfatos por enlace fosfodiéster. Recuerden diferenciar entre un nucleósido y un nucleótido. Y recuerden también que los nucleótidos en el ARN vamos a tener ribosa. El carbono 2 vamos a tener un OH y en el ADN, la desoxirribosa, el carbono 2 va a tener un hidrógeno en lugar de un OH. ¿Lo observan? Entonces tenemos para ribosa OH en el carbono 2, desoxirribosa, hidrógeno en el carbono 2. Ahora, si estamos hablando de desoxirribonucleótidos, o sea, son los nucleótidos que se encuentran en el ADN, desoxirribonucleótidos, vamos a encontrarlos en el ADN. Entonces, vean que vamos a tener la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Y el azúcar que vamos a tener va a ser la desoxirribosa. No tenemos OH en el carbono 2. Observen. Y las bases nitrogenadas que vamos a utilizar en los desoxirribonucleótidos del ADN va a ser la adenina, y este nucleótido lo vamos a abreviar con una letra A. Vamos a tener la guanina y el nucleótido completo lo vamos a abreviar con una G. La citosina, que el nucleótido también lo vamos a abreviar con una C. Y el último nucleótido lo vamos a abreviar con una T, que corresponde al nucleótido que posee la base nitrogenada timina. En el caso de los ribonucleótidos, es decir, los nucleótidos que forman el ARN, vamos a tener el azúcar, ¿verdad? Que va a ser una ribosa, es decir, vamos a tener un OH en el carbono 2. Vamos a tener adenina como base nitrogenada, guanina, uracilo, vean, no tenemos timina, sino que uracilo, y citosina. Segunda diferencia entre ARN y ADN. La primera diferencia es el azúcar. La segunda diferencia es que en el ARN tenemos uracilo en lugar de timina. Vean que también los nucleótidos en el ARN se abrevian con la letra del nombre de la base nitrogenada. A, G, C y U. Para una manera de identificar el nucleótido y facilitar la identificación. Ahora, los nombres de los nucleósidos son derivados del nombre de la base, como ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a tener los ribonucleósidos y los desoxirribonucleósidos. Ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Vean que la base va a indicar el tipo de ribonucleótido que vamos a tener. Vamos a tener entonces estos que van a corresponder al ARN y estos nucleósidos que van a corresponder al ADN. En algunos libros, algunos autores, pueden encontrar ustedes los ribonucleósidos del ARN abreviados como DA, que quiere decir desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitosina, desoxitimina o simplemente timina, ¿verdad? Porque sabemos que solo se encuentra en el ARN, no es necesario indicar que tiene desoxirribosa, porque solo lo vamos a encontrar en el ADN. Vean que el nucleótido
lo podemos abreviar como DAMP, DGMP, DSMP y así sucesivamente. Pero generalmente en todos los libros vamos a encontrar indicados los nucleótidos, tanto del ácido ribonucleótido como el del desoxirribonucleótido, con la abreviación de una letra. A para adenina, G para guanina, C para citosina, T para timina. Ahora vean que como estamos hablando de un biopolímero, ¿verdad? Estos nucleótidos van a estar unidos entre sí formando un enlace fosfodiéster entre un nucleótido y el otro. Vamos a unirlos por un enlace fosfodiéster que podemos ver de esta manera. Vean, se va a unir el OH, el grupo fosfato del carbono 5 de un nucleótido, con el OH del carbono 3 de la siguiente nucleótido. De esta forma se va a formar largas cadenas que vamos a leer desde el extremo 5', es decir, indicando que va a ser el carbono 5 del azúcar, al extremo 3', que es el OH en la azúcar del nucleótido siguiente. Entonces vean que un extremo del polímero del ácido nucleótido tiene un OH libre. Aquí es donde se van formando los diferentes enlaces para aumentar el tamaño del biopolímero. Y vamos a identificar cada uno de los nucleótidos por la base nitrogenada. No por la estructura general, sino que la base nitrogenada es la que nos va a indicar el tipo de nucleótido que vamos a tener, ya sea si es un ribonucleótido o un desoxirribonucleótido. Entonces, por ejemplo, una secuencia típica para ADN puede ser tiamina, adenina, guanina, citosina y tiamina. Es decir, que estoy leyendo desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. Estoy leyendo desde acá hasta acá. En el caso del ARN, en lugar de timina, tendríamos uracilo. Y siempre estaríamos leyendo desde el extremo 5 hasta el extremo 3'. Bien, obsérvenlo acá. Aquí tenemos un fragmento de un biopolímero. Vean, tenemos este polímero va a ser AGTC. Es decir, que tenemos un fragmento de ADN. Y lo vamos a indicar como AGTC, que es la secuencia de bases nitrogenadas que siempre la vamos a leer desde el extremo 5' al extremo 3'. Bien. Tanto en el ADN como en el ARN vamos a tener regiones invariables. Las regiones invariables en el esqueleto covalente van a ser las unidades de azúcar, que siempre vamos a tener un azúcar, y el grupo fosfato. Y la región variable en el ARN y en el ARN es la base nitrogenada. Vean que podemos representar tanto el ADN como el ARN de esta manera. La única región que va a variar es esta letra, que es la región variable. Esta letra vamos a representarla como la región variable, porque esta es una secuencia de ADN. Vamos a leerla desde el 5' al 3', A, C, G, T, A. Si fuera una secuencia de ARN, sería A, C, G, U y A, porque en el ARN cambiamos tiamina por uracilo. ¿Ven? ADN vamos a tener adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN, por eso decimos que la región variable, vamos a tener adenina, guanina, citosina y uracilo. Y ahí es como podemos diferenciar entre una secuencia de ADN y una secuencia de ARN. Y no es necesario dibujar toda la estructura, simplemente podemos escribir la abreviación de cada nucleótido identificándolo con la base nitrogenada. Ahora, como estábamos diciendo, los nucleótidos son
unidades monoméricas de ese biopolímero que vamos a conocer como ácidos nucleicos. Van a ser dos ácidos nucleicos fundamentales, el ARN y el ADN. El ADN vamos a tener una doble hebra, ¿verdad? Y en el ARN vamos a tener una sola hebra que puede plegarse formando o simulando una doble hebra, como sucede con el cable de teléfono, ¿verdad? Si todavía tienen cable de teléfono, más de alguna vez se les ha enrollado y genera como una doble hélice. Pero siempre en el ARN vamos a tener una sola hebra. Y la diferencia, vamos a tener uracilo en lugar de timina. Entonces tenemos el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que es una doble hélice, cuya función es mantener y transmitir la información que las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. El ácido ribonucleico se lee e interpreta la información en el ADN y lo utiliza para sintetizar proteínas. Vean que el ADN se va a encontrar en el núcleo, ¿verdad? En forma de cromosomas, ¿verdad? Y actúa el ADN como depositario de la información genética. Ahí se encuentra la información de toda la información que tiene la célula viva. Observen que el ADN se va a encontrar enrollado de manera muy ordenada en los cromosomas. Cada especie, ¿verdad? Con célula eucariota va a tener el ADN en el núcleo. Y ese ADN va a encontrarse enrollado en forma de cromosomas. Por ejemplo, en la mosca de la fruta vamos a encontrar 8 cromosomas. En los humanos vamos a tener 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Y vean que los cromosomas están compuestos de pequeños segmentos de información dentro del ADN que vamos a llamar genes. Es decir, como que tuviéramos pequeños trocitos dentro del ADN y esas pequeñas fragmentos de información es lo que vamos a llamar genes. Bien, entonces, vean que en los eucariotas el ADN se va a encontrar enrollado muy ordenadamente con diferentes proteínas, ¿verdad? Formando lo que llamamos un cromosoma y van a estar en el núcleo. Estos durante la replicación se desenrollan, ¿verdad? Para poder tener acceso a la información del ADN y poder ser copiado. Recuerden que estos se van a encontrar únicamente en el núcleo de la célula, ¿verdad? En los organismos, y todos estos cromosomas que son los que tienen toda la información genética de la célula es lo que vamos a llamar a ese conjunto de cromosomas, a ese conjunto de moléculas de ADN es lo que vamos a llamar genoma, ¿verdad? Genoma. Entonces, observen, tenemos el ADN que se acomoda con histonas hasta formar cromatina y enrollarse hasta formar los cromosomas que van a estar en el núcleo, donde se va a conservar la información genética de esta célula de tal forma que pueda preservarse para transmitirla a las nuevas células hijas. Entonces, en los seres humanos podemos decir que tenemos alrededor de 3.000 millones de pares de bases, es decir, 3.000 millones de nucleótidos en una molécula de ADN, que al desenrollarla y extenderla puede medir hasta 2 metros. Es decir, todo el ADN corresponde al 1% de la célula. Es una gran cantidad de información que se guarda en esta molécula. Vean que como tenemos una doble hélice, vamos a tener una doble hélice formada por hebras antiparalelas. Vamos a tener una hebra que va del extremo 5' al 3', con la hebra complementaria que es antiparalela, que va del extremo 5' al 3'. Vean que son antiparalelas. Una va del 5' al 3' y otra
del 5' al 3'. Ambas hebras son complementarias. Más adelante voy a explicar eso. Vean que Watson y Crick postularon, ¿verdad?, en su propuesta clásica sobre la estructura del ADN, el modelo de Watson y Crick, que estábamos formando por una doble hélice, una doble estructura helicoidal de hebras, ¿verdad?, que formaban la molécula de ADN. Ellos decían que parecía una escalera de caracol, ¿verdad? Una escalera de caracol como esas que tienen algunas casas antiguas, y cada peldaño estaba formado por el apareamiento de bases. Entonces, esta propuesta explicaba la equivalencia o la complementariedad entre las bases nitrogenadas, y fue la propuesta que les dio posteriormente el premio Nobel, ¿verdad?, a estos investigadores. Pero no debemos de dejar a un lado a una persona cuyos experimentos, cuyas imágenes de difracción de rayos X que fueron realizadas y interpretadas por Rosalind Franklin, ¿verdad?, que esa fue la propuesta de difracción de rayos X del ADN, fue lo que llevó a Watson y Crick a postular la estructura doble helicoidal del ADN. Lastimosamente, Rosalind Franklin murió muchos años antes de que el premio Nobel fuera otorgado, y no se le dio reconocimiento hasta hace muy poco, porque el premio Nobel no es póstumo, ¿verdad? Y bueno, no se dio la debida acreditación a su investigación. Las moléculas de ADN, como decíamos, consisten de dos cadenas de nucleótidos, ¿verdad? Y cada base en una hebra se enlaza con la hebra antiparalela o la hebra complementaria por enlaces de hidrógeno. Y es lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Vamos a tener grupos funcionales en las hebras que propician ya sea la donación o aceptación de enlaces de hidrógeno para generar la estabilidad. Al inicio, Watson y Crick no podían explicar cómo se apareaban las hebras, cómo era que existía que la adenina se apareaba específicamente con timina y la guanina con citosina y no con otro base nitrogenada. Entonces, si ustedes observan acá una estructura tridimensional del ADN, podemos ver que siempre en la región externa vamos a tener los grupos fosfatos y el azúcar creando una región hidrofílica, es decir, una región soluble en agua, y en el interior de la doble hebra, ¿verdad?, vamos a tener las bases nitrogenadas que crean un ambiente hidrofóbico, ¿sí?, lo que garantiza también la estabilidad de la estructura global del ADN. Observen que la complementariedad se sigue dando y vamos teniendo que esa formación de doble hélice se da por enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Entonces vamos a tener dos hebras antiparalelas. Vamos a leerlas siempre del extremo 5' a 3'. Esta es la hebra antiparalela o complementaria. Se va a leer del 5' al 3'. Y vamos a tener complementariedad entre las bases para generar, vean, un ancho específico en la doble hélice, lo que va a garantizar la estabilidad de la estructura que posteriormente se pliega formando una doble hélice, ¿verdad? Una doble hélice de esta manera. Observen que las bases nitrogenadas conforman la estructura, ¿verdad?, complementaria, y puede ser representada de esta forma, dejando siempre en el extremo los grupos fosfatos y las azúcares, y en el interior la región hidrofóbica, que serían las bases. Van a ser dos hebras, ¿verdad?,
antiparalelas, una que vamos a leer de 5' a 3' y la hebra complementaria 5' a 3'. Eso quiere decir que en esta secuencia de ADN que ustedes pueden observar, yo voy a leer la hebra TGC, o sea, timina, guanina, citosina, adenina. Voy a leerle en este sentido de 5' a 3', y la hebra complementaria, ¿verdad? La voy a leer de acá para acá. Observen la complementariedad. A la tiamina siempre en la hebra complementaria le va a corresponder una adenina. A la guanina siempre una citosina y así sucesivamente. De esta manera podemos escribir las hebras complementarias sabiendo que siempre vamos a agrupar tiamina o aparear, perdón, tiamina con adenina y guanina con citosina. Entonces, en el apareamiento de bases, la característica más importante de la doble hélice que permite, ¿verdad?, mantener esa funcionalidad de almacenamiento de información, siempre cada par, ¿verdad?, de bases nitrogenadas se van a aparear, ¿verdad?, correspondiendo adenina, timina, guanina, citosina. Es decir, que vamos a tener una purina apareada con una pirimidina, tanto en el ADN, ¿verdad? Observen. Y este apareamiento se va a dar por enlaces de hidrógeno. Se da una complementariedad que permite que la distancia entre el enlace, entre la adenina y la timina, sea específica, sea óptima, que garantice estabilidad del ADN. Y vean que encuentran momias de miles de años y pueden tener acceso al ADN porque es una molécula que no se descompone fácilmente, es una gran estabilidad. Y parte de esa gran estabilidad tiene que ver en cómo está apareada la doble hélice de ADN, que está dada por enlaces de hidrógeno. Entonces, tanto la adenina y la guanina, que son purinas, bases nitrogenadas con 2 anillos orgánicos, ¿verdad? Vean los tamaños, ¿verdad? Y por qué de por qué se aparea una purina con una pirimidina es que en la lectura o en la fotografía de difracción de rayos X que hizo Rosalind Franklin, la molécula tenía un ancho o un diámetro específico a lo largo de toda la molécula, algo que al principio no podía explicar Watson y Crick, y empezaron a enlazar. Ellos creían que se enlazaba purina, y después propusieron pirimidina, pero esto no les permitía tener la evidencia o responder a la evidencia de la difracción de rayos X que mostraba que el diámetro de la doble hebra siempre era consistente en toda la estructura del ADN, y lo que le da estabilidad, ¿verdad? Esa simetría que mantiene. Entonces llegaron a la conclusión que se apareaba purina-pirimidina, y siempre va a ser citosina y timina, ¿verdad? Y adenina, guanina, siempre en todas las moléculas de ADN, sin importar la especie. Entonces, siempre que una hebra de ADN presente una adenina, la hebra complementaria va a tener una timina. Siempre que una hebra de ADN tenga guanina, la hebra complementaria va a tener una citosina. En cualquier organismo, en cualquier especie, el ADN se va a encontrar así. Y esto es comprobable porque con experimentos han contado la cantidad de adenina y timina en una molécula de ADN, y han encontrado que la cantidad de adenina es idéntica a la cantidad de timina. Igual, la cantidad de guanina es idéntica a la cantidad de citosina. Esto muestra que hay una correspondencia específica en el apareamiento de bases. Entonces, las reglas del emparejamiento de bases dictan
esa combinación perfecta de los peldaños de esa escalera de caracol que forman lo que llamamos el ADN. Y vean que eso va a tener implicaciones muy altas en la manera en que se pliega el ADN. El ADN se pliega de tal forma que siempre va a generar lo que llaman el surco mayor y el surco menor. Y va a crear una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Hidrofílica en el exterior, gracias a los grupos fosfatos y al azúcar que quedan en el exterior de la estructura, y en el interior resguardado van a quedar las bases nitrogenadas apareadas. Esto nos recuerda un poco a la hélice alfa, ¿verdad? La estructura secundaria de hélice alfa en las proteínas. Entonces, en resumen, ¿verdad? Vamos a tener dos cadenas en el ADN, van a ser cadenas antiparalelas, ¿verdad? Vamos a tener dos hebras antiparalelas, vamos a tener un esqueleto polar, ¿verdad? Con carga, que es una región hidrofílica, que es esta que les mostraba aquí, ¿verdad? Esta región hidrofílica que va a ser polar, va a estar en el exterior de la estructura del ADN, y va a haber una región hidrofóbica correspondiente a las bases nitrogenadas que va a estar oculta en el interior, que corresponde al apareamiento de las bases en el interior de la estructura del ADN. Vean que la doble hélice se estabiliza por enlaces de hidrógeno, una fuerza intermolecular mal llamada débil. Recuerden que bioquímica es una química donde las fuerzas intermoleculares mal llamadas débiles son homenajeadas, ¿verdad? Entonces vean que la doble hélice se estabiliza por puentes de hidrógenos entre las pares de bases complementarias. No olviden que la complementariedad es específica, no podemos cambiarla. Bien, entonces ya resumiendo todo, vamos a tener siempre la lectura de 5' a 3', ¿verdad? Vamos a tener los grupos fosfato y las azúcares en el exterior, y en el interior vamos a tener las bases nitrogenadas. Si estamos hablando de ADN, vamos a tener para el ADN las bases nitrogenadas citosina, timina, adenina y guanina. Y el azúcar vamos a tener ribosa. En cambio, para el ARN, si estamos hablando de ese ácido ribonucleico, ARN, vamos a tener las bases nitrogenadas citosina, uracilo, adenina, timina, y el azúcar vamos a tener la ribosa, y en el ADN la desoxirribosa. Perdón, hace un momento creo que me confundí, pero vamos a tener en el ADN desoxirribosa y en el ARN ribosa. Perdón por tener un nexus, ¿verdad? Repitiendo otra vez, en el ADN vamos a tener citosina, timina, adenina, guanina y desoxirribosa, y en el ARN vamos a tener citosina, uracilo, adenina, guanina y ribosa. Por favor, corroboren esa información, ¿verdad? La última que les di, porque tuve un nexus, pero lo hemos aclarado. Ahora veamos bien. Ya hablamos del ADN, pero no hemos dicho casi nada del ARN. El ARN va a ser mucho más pequeño que el ADN, ¿verdad? Puede hidrolizarse fácilmente porque no está estabilizado con una hebra antiparalela formando enlaces de hidrógeno, entonces es más fácil de descomponer. Y su trabajo prácticamente sirve como copia de pequeños fragmentos de ADN que son genes, ¿verdad? Del ADN nuclear, para poder llevar información desde el núcleo hacia el exterior. Y vamos a tener 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Vamos a abreviarlo como MARN o ARNM, ARNT o TARN,
Pueden encontrarlo de esta forma o de la otra forma que les menciono. Entonces, tienen estructuras diferentes, ¿verdad? El ARN mensajero, el ARN de transferencia que debe estar ligado a un aminoácido y el ARN ribosomal que se encuentra en los ribosomas. Entonces, el ARN mensajero lleva el mensaje transitorio desde el ADN, es un pequeño fragmento del ARN que se transcribe al ARN mensajero y lleva la información para la síntesis de proteínas hasta los ribosomas. El ARN de transferencia combina una molécula, que es que está aquí, combina el ARN con una molécula de aminoácido que se incorpora posteriormente en la síntesis de la cadena del polipéptido o de la proteína. El ARN ribosomal es el más abundante, ¿verdad? Es el que se encuentra como organelo, ya sea como ribosomas, y se encarga de la síntesis de las proteínas. Vamos a tener un ribosoma, lo vamos a encontrar tanto en el citosol, ¿verdad? Solos, o los podemos encontrar en la superficie del retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Y a eso se debe la rugosidad del retículo endoplasmático rugoso. Y los ribosomas van a tener dos componentes, una subunidad pequeña y una subunidad grande, muy original los nombres que les han dado. Una subunidad grande como de 60S, que es una medida para estandarizar el tamaño de estos, y 40S. Eso no nos corresponde, eso tuvieron que haber visto cuando vieron la célula. Bien, entonces cada tipo de ARN tiene una función específica dentro de la expresión de la información genética y básicamente la función es transmitir el flujo de información que va desde el ADN, ¿verdad? Una porción del ADN es transformado a ARN en la transcripción para que pueda salir de la célula, y luego este ARN es traducido en el proceso de traducción, donde se dictan la información de los aminoácidos que componen una proteína que posteriormente tendrá una estructura y una función celular específica. Y esos son los ácidos nucleicos. Esta sería la introducción, ¿verdad?, de la unidad. Y para terminar vamos a ver las diferencias entre el ARN y el ADN. Vean que tenemos el ARN, va a tener una sola hebra, va a ser más pequeño que el ADN. En el ADN vamos a tener una doble hélice, ¿verdad? Vamos a tener una doble hélice formada por dos hebras antiparalelas, ¿verdad? Y vamos a tener que en el ADN vamos a tener el azúcar desoxirribosa y vamos a tener citosina, guanina, adenina y timina como bases nitrogenadas. En el ARN vamos a tener ribosa, vean, recuerden la R, ribosa como azúcar, y vamos a tener como bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿verdad? En lugar de timina que teníamos en el ADN. Aquí hay un listado de diferencias, ¿verdad? Estructura, tenemos doble hélice en el ADN y una sola hélice en el ARN que puede plegarse sobre ella misma, ¿verdad? Como lo hace el cable de teléfono. Azúcar en el ADN desoxirribosa, en el ARN ribosa. Las bases nitrogenadas son las mismas, adenina, guanina, citosina, tanto en el ADN como en el ARN, y la única diferencia es que en el ADN tenemos timina y en el ARN uracilo. La ubicación está en el núcleo en su mayor parte, aunque podemos encontrar en la mitocondria ADN, que generalmente es ADN proveniente de la madre. En los cloroplastos también podemos tener ADN, que el cloroplasto es el homólogo de la mitocondria, ¿verdad?, en las células animales. Y el ARN podemos encontrarlo en los nucleolos, en el citoplasma o en los ribosomas. Y aquí tenemos la función, que son diferentes para cada uno de los ácidos nucleicos. La diferencia, ya en resumen, ¿verdad?, es el azúcar, ARN, ¿verdad? Tenemos ribosa en lugar de desoxirribosa, que lo vamos a tener en el ADN.
En ARN vamos a tener uracilo, ¿verdad? Y timina en el ADN. Vamos a tener 3 tipos de ARN, ¿verdad? En cambio el ADN solo es un tipo. Todos los tipos de ARN van a ser sintetizados como moléculas de una sola hebra que pueden plegarse como la pita del teléfono, ¿verdad? Y siempre el ADN va a ser más estable gracias a esa hebras antiparalelas que son complementarias y son estabilizadas por enlaces de hidrógeno. Ahora, el ADN es depositario de la información genética, ¿verdad? Y vamos a tener 2 hebras complementarias en el ADN que pueden desenrollarse o desnaturalizarse como el nombre que utilizábamos para el desenrollamiento de las proteínas, ¿verdad? Pueden desnaturalizarse ya sea por cambios de calor o cambios de pH extremo, ¿verdad? Lo que va a interferir con la formación de enlaces de hidrógenos entre las interacciones de las bases apiladas. Entonces tenemos ADN, doble hebra, aquí solo tenemos una hebra, le hemos partido por mitad, vean, y vamos a leerla siempre del extremo 5' a 3'. Recuerden que los nucleótidos van a estar unidos por un grupo fosfato desde el carbono 5, ¿verdad?, del azúcar al carbono 3 del siguiente nucleótido. Y vamos a tener, ¿verdad?, este extremo se une el OH3 con el grupo fosfato del carbono 5 del siguiente nucleótido. Igual en el ARN lo vamos a leer del 5' al 3'. Y vemos las diferencias entre los nucleótidos. En el ADN tenemos timina, en el ARN tenemos uracilo. Y el azúcar vamos a tener desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN. Entonces, al final, la información genética en un organismo se almacena como una secuencia de nucleótidos, específicamente desoxirribonucleótidos en la cadena de ADN, ¿verdad? Que esta debe ser preservada de la célula hija a la célula madre, por eso se da el proceso de replicación. Y luego esta información puede salir para dictar funciones específicas a la célula por la transcripción, ¿verdad? Transformando secciones de ADN en un nuevo idioma que vamos a llamar ARN, en el proceso de transcripción que lo vamos a ver más adelante. Y luego este lenguaje, ¿verdad?, que es el dogma central de la genética molecular, ¿verdad?, este proceso que estoy describiendo aquí va a ser traducido y vamos a llamar la traducción, donde la información que viene desde el ADN, que es transmitida en forma de ARN, es leída en la traducción para dar las indicaciones específicas de codificación y síntesis posterior de proteínas. Entonces tenemos 3 procesos fundamentales en el dogma central de la genética molecular: la replicación, que es pasar el ADN desde la célula madre a la célula hija, ¿verdad?, para que tenga la información original. Luego los otros procesos de transcripción y traducción para dictar información desde el ADN. Llegamos hasta aquí con la primera parte de la clase, ¿verdad? Nos vemos en la próxima entrega. Fue un placer tenerlas. Cuídense, ¿verdad? Sigan las indicaciones del Ministerio de Salud. Quédense en casa. Feliz tarde.